Son las 11. Arrancamos, muchachos. ¿Cómo están? Bueno, queremos darle una cordial bienvenida a este nuevo webinar de API Service. En esta ocasión, en compañía de nuestros queridos amigos de Confluent. A mi lado, hoy el gran Joao Salcedo, Lead System Engineer en Confluence. Un experto, el hombre, nos va a estar ayudando a entender y a moldear nuestra cabeza respecto a cómo poder sacarle el mayor provecho hoy día a las herramientas tecnológicas que tenemos de la mano de Kafka y con el potenciamiento por el lado de Confluent. Así que vamos a dar un breve recorrido por este tipo de tecnologías. Están cordialmente invitados y los animamos a que dejen todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. El chat no lo vamos a usar para eso. Por favor, aprovechen la sección de preguntas y respuestas para que podamos marcar aquellas que van a ser respondidas al final de la sesión o algunas que van a ser respondidas de forma interna. Así que entramos en materia. Eh, Vamos a hablar acerca de Event Streaming, acerca de esta tecnología basada en eventos y esta herramienta tan conocida que hoy día es casi como el santo grial de las empresas, que es Kafka. Todos lo quieren tener, todos están buscándolo, pero muchos hemos tenido pocas oportunidades o no hemos descubierto dentro de nuestro negocio cómo este tipo de herramientas nos pueden potenciar. Y hoy día tenemos esto, tenemos retos, tenemos oportunidades y tenemos obligaciones que nos llevan a pensar en arquitecturas basadas en eventos, en streaming. Por lo tanto, pensemos en qué retos tenemos. Hoy día, hace poquito tuvimos otro webinar donde estuvimos conversando acerca de arquitectura de microservicios. Ahí hablamos un poco de desacoplar, de empezar a separar las cosas, ya no tener tanto en monolito, pero también empezamos a tener problemas de temporalidad. Ya nuestras ETLs y nuestros procesos batch que eran cada cierta cantidad de horas, una vez al día para procesar y en base a eso obtener un resultado, ya no son suficientes para la inmediatez que necesitan nuestros usuarios. También nos enfrentamos contra necesidades de hacer traqueo, de saber dónde están nuestras flotas de vehículos, dónde está el equipaje de nuestros pasajeros, por dónde pasó, por dónde entró, por dónde salió, y así muchos otros elementos que necesitamos saber dónde están, en qué momento pasaron por determinado lugar. Por lo tanto, los retos son muchos. Internamente también tenemos los retos de hacer que todos estos datos que están cruzando tengan una correlación, que podamos saber de dónde vienen, hacia dónde van, por qué están ahí, si es que son erróneos, qué datos faltan, qué datos están más. Por lo tanto, necesitamos hoy día enfrentarnos a esta clase de retos y necesitamos una herramienta y tecnologías que nos permitan abordarlo. Y también tenemos oportunidades. Hoy día tenemos la capacidad o la oportunidad de poder en muy poco tiempo, de manera muy rápida, obtener aprendizaje, sacar conclusiones o tomar decisiones, este tipo de herramientas de forma muy rápida. Tenemos que pensar en qué funciones de nuestro negocio o cómo potenciar nuestro negocio mediante este low latency insights, o tenemos la capacidad también de ver la actividad del usuario en tiempo real, qué es lo que está haciendo en este momento para poder entender cómo interactúa con nuestros servicios, cómo interactúa con nuestras aplicaciones y poder presentarle información, ofrecerle cosas para que él también tenga esa capacidad. Hemos detectado esas dificultades en nuestro negocio, estamos viendo actualmente cómo se mueven nuestros usuarios para poder tomar decisiones en base a eso. Realmente es un dolor que estamos afrontando. También nos enfrentamos a dificultades como detectar en el momento, tener la capacidad de detectar cómo se mueve la masa, cómo se mueven nuestros usuarios y detectar las tendencias, tanto a nivel de uso, de compra, de decisiones en el mercado, cómo eso hoy día podría llegar a ser una gran oportunidad para nuestra empresa y permitirnos llegar al siguiente nivel. Y obviamente tenemos la oportunidad de ser proactivos en vez de ser reactivos. Tener la capacidad de ver en tiempo real qué es lo que está ocurriendo, tomar decisiones en base a eso, en vez de horas después enterarnos que algo ocurrió y simplemente verlo y hacer un análisis forense. Y obviamente obligaciones. Tenemos la obligación de mantener a nuestro usuario informado, tenemos la obligación de hacer que ellos se enteren en el momento preciso y oportuno de que sus transacciones, sus operaciones, las acciones que ellos están realizando fueron recibidas correctamente por nosotros, que sepan y estén tranquilos de que su transacción fue registrada con éxito, cierta operación
está ocurriendo de forma interna, por lo tanto se lo podemos informar, y también tenemos la obligación de detectar fraudes, de saber que ese cliente debe estar seguro de que ese cliente está operando de una forma segura porque sus datos o las acciones que él está realizando están siendo analizadas, pero también detectar cuando de forma fraudulenta alguien esté operando, esté realizando algo que nosotros, bajo nuestro análisis o bajo un concepto que vamos a ver un poquito más adelante con Joao, que es el análisis en bloques de tiempo, vamos a poder saber si en una determinada ventana de tiempo un usuario está haciendo algo, pero está físicamente en otro, por ejemplo. Entonces podríamos saber que está ocurriendo un fraude. También tenemos la obligación de mantener consistencia en nuestros procesos y en nuestros datos. Debemos asegurarnos de que todos los datos que estamos traficando, todos los datos que estamos almacenando, están correctos y están acorde a lo que nosotros necesitamos que se registre. Y hoy día hay patrones de arquitectura basados en eventos que nos permiten hacer este tipo de análisis en tiempo real y correlacionar esos datos que están ocurriendo para que podamos darle una correcta experiencia de usuario, que no tengamos usuarios que pierdan sus transacciones, que pierdan sus datos y tener una mala experiencia. Y obviamente tenemos obligaciones legales en todo aspecto, o sea, en toda la industria, y por lo tanto tenemos muchos dolores en ese aspecto que podríamos llegar a solucionar con esta clase de tecnologías. Pero bueno, esto era solamente un vistazo de qué oportunidades, qué obligaciones, los dolores que tenemos, para que ahora Joao nos explique de forma mucho más clara y abra nuestra cabeza de cómo Confluent, con su herramienta Kafka, nos puede ayudar a solucionar este tipo de cosas. Yo te voy a pasar el anfitrión, así tú puedes compartir pantalla. ¿Dale? Muchas gracias, Felipe. ¿Se ve ahí mi pantalla? Se ve perfecto. Gracias, Felipe. Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como estaba comentando Felipe, yo soy el Lead System Engineer para Latinoamérica por parte de Confluent. Hemos trabajado muy de la mano con API Service, trayendo estas nuevas tecnologías a esa parte del hemisferio en Latinoamérica. Hoy en día vemos que la adopción de streaming ha sido totalmente importante. Y vamos a ver por qué. Y prácticamente es porque el mundo hoy en día, desafortunadamente, sufrimos una pandemia, pero esto aceleró los procesos digitales dentro de muchas compañías y aceleró no únicamente a la hora de adoptar nuevos procesos, sino de adoptar nuevas tecnologías que puedan soportar esos procesos a la hora de llevar información en tiempo real. Y esto va de la mano con que hoy en día el mundo es muy cambiante. Lo vimos este año en el 2020, donde nadie esperaba que estuviéramos 5 o 6 meses en la casa y que las compañías tuvieran que adoptarse no únicamente en nuevas formas de trabajar todos desde la casa, sino que poder ofrecer esos canales digitales para facilitar el negocio. Entonces vemos que el nuevo proceso, las nuevas líneas de negocio tienen que reinventarse a este mundo digital. Y vemos prácticamente que los negocios, pues sean en el pasado, pues sean antes de la pandemia, quieran llamarlo como quieran llamarlo, tecnología únicamente soportaba parte de las funciones. Hoy vemos que tecnología es realmente el negocio. Innovación era requerida hace un tiempo atrás, ahora innovación es totalmente una prioridad para sobrevivir. Y que la información de ayer no es lo bueno suficiente para tomar decisiones. Entonces, tenemos que entrar a un nuevo sistema, tenemos que entrar a nuevos componentes que hoy en día lo llamamos Event Streaming. Y vemos que esto afecta a todas las diferentes verticales. Afectan no únicamente a la banca, a telco, a retail, sino que también hemos visto en temas de manufactura. Tenemos algunas compañías acá en Confluent donde la manufactura también tiene que reinventarse, tiene que recibir información en tiempo real. Podemos hablar de casos más adelante. Pero vemos que dentro de las empresas cada vez existen más servicios y son servicios que hablan con servicios. Entonces, y ya sean servicios dentro de la compañía para
generar algún tipo de reporte, generar una nueva cuenta o servicios con compañías externas. Entonces, es algo que es totalmente importante y ponderado. Recalco otra vez el tema sobre no importa las verticales. Vemos que hoy en día se están definiendo arquitecturas basadas en software, no únicamente para utilizarlo, pero vemos, por ejemplo, en el tema de banking, el tema de fraude. ¿Cómo podemos tener sistemas realmente que nos ayuden a prevenir el fraude? Y el fraude en los canales digitales. Hemos trabajado con algunos bancos en la región, en Latinoamérica, y a medida de esa pandemia generaron algunas innovaciones o algunas ideas innovativas a la hora de no afectar a sus clientes, pero desafortunadamente el fraude también se vio aumentado. Y hay que adoptar nuevas soluciones, pero también tener un equipo atrás de respaldo que únicamente, no te ayude únicamente con el software, sino con el correcto aprovisionamiento y adopción del mismo. Y vemos que cada vez las compañías están más siendo definidas por software, como hablaba anteriormente, hablemos de microservicios o hablemos de serverless o functions en algunas de las nubes, y vemos que hoy en día esa es una realidad dentro de las compañías. Y esto es algo importante de recalcar. Vemos que un cuarto de los empleados que hoy existen en Capital One, que es uno de los más grandes bancos que existe aquí en Estados Unidos, son ingenieros de sistemas o las aplicaciones, más de 7,000 aplicaciones que existen hoy en día en Goldman Sachs, o 2/3 de la fuerza laboral de JP Morgan Chase son ingenieros de software. Y vemos que eso es una tendencia en todas las compañías, porque cada vez el software y procesamiento en tiempo real es algo que es totalmente necesario. Esta era una métrica de Gartner que para el 2021 todas las compañías o el 80% de las compañías, disculpa, va a tener una transformación digital y van a tener o requerir algún tipo de soporte de procesamiento de eventos. Y aunque la transformación digital no es un proyecto, es más que todo es un proceso, nos podemos enfocar que hay 4 principales componentes. Obviamente la adopción de la nube es algo que está incrementándose bastante, sobre todo ahora. El tema de Machine Learning, los diferentes canales digitales, sea mobile o web, y event streaming. Y cómo cada uno de estos nos ayuda a pensar en qué estrategia adoptar para mejorar nuestros servicios o nuestra operación interna dentro de las compañías. Ahora, esto es una pregunta interesante y es si realmente la chica que está ahí en el slide puede cruzar la calle si tiene una información que es atrasada. Lo mismo pasa en las compañías. Dudo que la chica vaya a atravesar la calle si tiene información de lo que pasó hace 5 minutos atrás. Entonces, es exactamente lo que nos está pasando en los negocios. Desafortunadamente, el procesamiento que se hace actualmente es muy batch, o es muy orientado al micro batch. Y es debido a que pasamos la información por diferentes tipos de motores. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ayudar a eso? ¿Y cuál es el beneficio que podemos tener? Y es primero, obviamente, mover de batch a real time. Segundo, yo trabajé mucho tiempo en otras compañías de datos, como Databricks o Cloudera. Y una de las ideas de tener un sistema de Hadoop es tener un sistema centralizado. La idea era de tener un gran data lake y llevar toda la información a ese data lake. Y vimos que en la práctica realmente no es muy práctico, porque hay sistemas legados que jamás se van a poder integrar con Hadoop. O se necesita un gran esfuerzo desde el punto de vista de tu equipo de IT para que se pueda llevar a ese data lake.
Y al final tenemos que convivir con esos sistemas legados, que son difíciles de migrar o que eso es un gran proceso, que lleva un gran proceso para ello. Y la idea más bien es, en vez de migrar esos sistemas legados, ¿por qué no convivir con ellos y crear esas conexiones punto a punto? Obviamente tener una plataforma que pueda escalar bajo demanda, dependiendo del tráfico que podamos tener en información, ya sea interna o externa. Almacenar los eventos es algo que es bastante importante para hacer un replay. Muy seguramente ustedes están pensando en modelos de detección de fraude, y cuando hablamos de detección de fraude estamos hablando de modelos de machine learning. Es correcto, pero tenemos que hacer un replay. ¿Cómo podemos hacer un replay de lo que pasó el día de ayer o hace una semana atrás? Solo de esa ventana de tiempo y recrear el mismo escenario. Y obviamente hablar de aplicaciones contextuales, que es lo que vamos a mirar un poco más adelante. Hablemos un poco entonces de lo que sucedió hace unos años atrás en LinkedIn, que viendo la necesidad de una startup que estaba creciendo bastante, LinkedIn hace unos 10 años atrás, tenían que definir ese tipo de software o hablar servicios con servicios y comunicarlos, y no había una plataforma en el mercado para ello. Es ahí cuando un equipo interno de LinkedIn crea Kafka. Ese mismo equipo sale unos años atrás y crea una compañía que se llama Confluent. Hoy en día, Confluent está en diferentes compañías, haciendo diferentes tipos de soluciones o casos de uso que vamos a ver más adelante. Y podemos ver que un 60% de las Fortune 100 están utilizando Confluent para algún proceso interno o externo entre ellos. Y vemos que todo, o absolutamente todo, dentro de las empresas es un evento. Que no hubiera la tecnología para poderlo procesar como un evento, o no había esa infraestructura para ello, es algo que es totalmente diferente. Pero una nueva entrada en una base de datos es un evento, un nuevo línea en el log es un evento, una nueva venta, una nueva factura, un nuevo review o una nueva vista es un evento. Entonces, hoy en día vemos que primero que todo, hay que, podemos llevar esos eventos a la plataforma, podemos almacenarlos y podemos analizarlos y procesarlos si es necesario. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Dentro de Kafka, aunque Kafka fue escrito en Java y en Scala, nosotros hemos creado clientes porque hemos visto que no todo el mundo usa Java o Scala, sino que la cantidad de lenguajes es cada vez más grande. Y la adopción de Go, la adopción de Python es algo que está influyéndose bastante. Y hemos creado componentes, hemos creado clientes para que se embeban ese código en cualquier lenguaje de programación y tú puedas enviar información hacia el clúster de Kafka. O hemos creado conectores para poder recibir o empujar información, ya sea de Oracle o de BigQuery en Google o de MongoDB, o llevar información a Elasticsearch. Entonces, se empieza a crear una plataforma no únicamente de llevar información de A a B, sino también de integración, donde tu equipo de IT no tenga que desarrollar los conectores desde cero, porque eso añade un extra overhead a tu equipo de IT. Alguien que lo tenga que hacer el deployment, alguien que lo tenga que mantener la versión correcta y alguien que lo tenga que soportar. Entonces, estamos quitando esa presión de los hombros de las diferentes compañías y estamos creando esos conectores ya listos, ya sea para Teradata, Oracle o Hadoop. Hoy en día, nuestra plataforma Confluent cuenta con más de 150, 160 conectores listos para utilizar, no únicamente para recibir información, sino también para empujarla. Un concepto importante de Kafka es que tú puedas almacenar información. La mayoría de mensajes o de sistemas de MQ
son fire or forget. O si tú quieres añadir una persistencia, el performance se degrada de una forma exponencial. Entonces, Kafka fue diseñado para que se pueda almacenar información, pueda ser distribuido, pueda ser escalable, y a la hora que tú necesites hacer un replay o añadas un nuevo microservicio, se pueda consumir la información que lleva ahí en el histórico. Es algo que hace bastante interesante Kafka, porque no únicamente escala en el throughput, sino que también garantiza el orden de los eventos y de esa persistencia como tal. Obviamente, como cualquier sistema distribuido, fue diseñado a la tolerancia del fallo. Y la ventaja de almacenar la información es que tú puedas hacer ese replay, que es importante. Y Kafka escala, nuestra plataforma escala, y lo hace de una forma natural, ¿sí? No importa el número de mensajes que tú tengas, o el número de tópicos, el número de particiones, va escalando a las necesidades que se vayan presentando. Y esa es una de las ventajas en las cuales Kafka ha sido adoptado por la mayoría de la comunidad, donde el crecimiento automático y el balanceo automático que provee Confluent permite una adopción y un crecimiento seamless para la mayoría de las compañías. Algo que es interesante es cómo hoy en día no únicamente podemos llevar la plataforma, llevar mensajes de A a B, sino, y almacenarlos si es necesario, sino también poderlos procesar. Y esta diapositiva de pronto abre el camino y explora el camino de si realmente la chica va a pasar la calle con la información que tiene hace 5 minutos o hace 2 minutos atrás. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las compañías. Yo tengo un sistema donde yo llevo información, ya sea de las bases de datos, puedo conectarme con los 160 conectores que hay dentro de Confluent, puedo llevar información a Kafka, pero a la hora que yo quiera procesar esos eventos, tengo que cambiar de motor, ya sea llevarlo a Databricks o Spark o llevarlo a algún Hadoop o alguna base de datos o Flink, entre otros. Y es allí donde se pierde esa ventaja de tener información en tiempo real. Entonces, ¿qué hemos hecho junto con Confluent? Hemos creado una plataforma encima de Kafka, soportada por Kafka Streams, que se llama KSQL, que permite que dentro de tu mismo clúster de Kafka no únicamente te conectes, sino que puedas procesar ese tipo de información en tiempo real. Y es ahí donde incrementa el valor, donde teniendo una sola plataforma que no únicamente sirva de integrador o como un bus, sino que te ayude a preprocesar los datos y ya sea después llevarlos para agregarlos en cualquier otro tipo de motor, es algo que es bastante poderoso. Y hemos visto en nuestros clientes, sobre todo acá en Estados Unidos y alguna adopción en Europa y en Asia, que KSQL vemos que juega un papel importante para data enrichment, streaming ETL, entonces que tú puedas procesar y enriquecer información de las diferentes fuentes que llegan a tu clúster de Kafka, por ejemplo. Imagínate que esta es la base de datos de tu CRM de clientes y es una aplicación móvil que acabas de diseñar. Puedes unir esa información, enriquecerla, filtrarla si es necesario y entregar esa información ya sea a una aplicación web o a cualquier otro tipo de motor si es necesario. Limpiar, filtrar y enmascarar, lo que estábamos hablando, eso juega mucho en combinación con Streaming ETL, monitoreo en tiempo real y obviamente detección de anomalías. Pero ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto de qué KSQL, por qué la adopción es tan alta? Fácil, porque es una abstracción encima de Kafka utilizando SQL. Y no importa el lenguaje de programación, si era difícil conseguir de pronto gente en Java o en Scala, de pronto la siguiente línea es conseguir gente en Python, en Go o en C++, pero pienso que SQL es un estándar prácticamente y que la mayoría, por no decir cualquier persona dentro de la organización podría escribir SQL.
y vemos cómo podemos tener esa información, esa consulta continua, no importa si es para monitoreo, ¿sí?, o para detección de anomalías, en el tema de detección de fraude, por ejemplo, que yo podría mirar si tengo un evento que se está repitiendo en una ventana, un evento que se está repitiendo en una ventana de tiempo bastante pequeña, pues puedo empezar a generar alarmas y empezar a mirar qué es lo que está pasando. Y obviamente ese streaming ETL donde puedo agregar más información. Entonces lo que queremos ver es cómo confluyen una plataforma que no importa dónde están tus datos, ya sea mobile, una aplicación app, un microservicio o base de datos, pasen por este bus que se llama Confluent y se procese la información si es necesario y se lleve a tus consumidores finales. Obviamente hay una adopción en el viaje en cuanto al stream processing o al evento de streaming. Y algo que es interesante es poder tener la idea de en cómo nos podemos ver la compañía en esa curva de adopción y cómo compañías como Confluent y API Service podemos ayudar a acelerar, digamos, esa curva de aprendizaje. Y ahora vemos también algo que es importante desde el punto de vista del negocio, cómo confluyen o cómo procesando información en tiempo real nos puede ayudar a mejorar el negocio. Y prácticamente una plataforma se tiene que ver desde tres puntos de vista. Nos ayuda a generar algún revenue o generar más dinero, nos genera algún costo, nos genera algún ahorro o nos ayuda a mitigar el riesgo. Y de ahí se desprenden diferentes casos de uso y subcasos de uso dependiendo de la industria en donde estemos para poder llegar a esos valores de negocio. Y nosotros hemos diferenciado muy bien ellos dependiendo del esfuerzo que se tenga que hacer en cuanto a la adopción de la tecnología. Digamos que ese lo podemos mitigar como compañías como API Service o la nuestra, pero entender cuál es la prioridad y el SLA de los casos de uso que requiere el negocio. Y eso es lo que hablábamos hace un tiempo atrás de aplicaciones contextuales. Es muy interesante tener Kafka, es muy interesante tener estos conectores, pero bueno, ¿qué podemos hacer con ellos? Podemos realmente tener algún caso de Customer 360, apoyándonos con estándares de Open Banking, por ejemplo. O podemos tener una mejor oferta, Next Best Offer, dependiendo de la industria, ya sea banca o retail, o telco, por ejemplo, o detección de fraude, y entender ese impacto en el negocio y ese costo en implementación, ¿sí?, que lo puedo acelerar si obviamente me soporto con los que saben del tema. O poner en prioridad el pipeline también de esos casos de uso. ¿Cómo puedo tener un mejor flujo de datos? ¿Cómo minimizar y cómo mejorar mi arquitectura? Hoy en día vemos mucho desde el punto de vista de análisis en tiempo real, modernizar obviamente lo que es el Data Warehouse, de llegar información un poco más concreta a mi Data Warehouse y minimizar ese footprint que a veces puede ser muy costoso para las compañías y obviamente todo lo que hablábamos de microservicios. Hoy en día hay diferentes compañías que están utilizando Confluent, como vemos allí. Estos son algunos de nuestros clientes que pueden ir a nuestra página y mirar algunas de las historias de éxito. Nuestro footprint más largo o más grande está en finanzas, donde tenemos una mayor expertise, ya sea migrando información, sacando información de mainframes o creando el tema ayudando a crear el tema de microservicios. Entonces, desde el punto de vista, digamos, por capas, ¿qué realmente es nuestra plataforma?
soportada sobre Apache Kafka y hemos creado diferentes capas que ayudan a los diferentes roles dentro de del desarrollo de caso de uso para desarrolladores, clientes, conectores, motores de procesamiento. Para el punto de vista de la parte operativa, nosotros podemos desplegar la plataforma ya sea en la nube o sobre Kubernetes o sobre virtual machines. Y desde el punto de vista arquitectónico podemos generar esos niveles de seguridad que muchas de las compañías requieren para que la plataforma sea 100% enterprise. De allí, algo que es interesante es identificar esos casos de uso para, por ejemplo, tener un gran pipeline de analítica, por ejemplo, que la información que viaje por Kafka y lo lleve a un data warehouse o a un big data store para hacer un reporte tipo BI o mensual. Vemos las aplicaciones monolíticas que se empiezan a morir prácticamente por el tema de microservicios. Microservicios es un concepto que no es nuevo, ya lleva muchos años atrás. Y podemos eliminar ese storage de esos microservicios y llevarlo a Kafka. Recordemos que Kafka puede almacenar eventos. Entonces, si yo tengo un nuevo microservicio que se está añadiendo, puedo empezar a colectar la información dentro de Kafka. Obviamente, para detección de fraude, puedo tener mi pipeline donde ingresa la información, hago cierta analítica con KSQL, puedo llevar la misma información en tiempo real a un dashboard en tiempo real como Elasticsearch y generar las notificaciones finales. O algo que es interesante y que estamos trabajando con diferentes bancos en la región, sobre todo en Brasil, es cuánto, por ejemplo, cuesta abrir una cuenta dentro de un banco, ¿sí? ¿Cuánto es el costo operativo? Y prácticamente podemos minimizar ese costo operativo teniendo los correctos servicios in place, por decirlo así, ¿no? Y tener diferentes casos de uso para la visibilidad del ciclo de pago si es necesario. Entonces, basado en eso, nuestra plataforma se ha convertido bastante completa para lo que es streaming, analizando y entendiendo las necesidades de los usuarios y llevándola o extrapolándola a estos casos empresariales en cuanto a banking, vemos que estos son algunos de los logos que tenemos, algunos de los casos que tenemos que son públicos, como Customer 360 empieza a jugar un rol bastante importante. Y recordemos que Customer 360 en vidas pasadas era llevar todo a un data warehouse, a un data lake y empezar a procesar información, pero no es información que es en tiempo real. ¿Qué pasa con los canales digitales que tenemos? ¿Qué pasa con la información que no logramos integrar? O con Open Banking, que es lo que está pasando ahora, hoy en día en diferentes bancos, sobre todo en Chile. Entonces, esto juega un papel importante y es un caso primordial que no es difícil de completar si tenemos las prioridades adecuadas. Obviamente, Customer Activity o Customer Tracking, Customer Notification, que juega, digamos que en la misma tónica que lo que estaba mostrando anteriormente. Detección de fraude. Ahí los invito a que vayan o hagan en Google o en YouTube ING Kafka y en nuestro Kafka Summit de hace unos, creo que un año atrás o un año y medio atrás, ellos generaron un sistema de fraude totalmente desde cero. Dejaron de comprar los sistemas tradicionales que igual tienes que personalizar, igual tienes que hacer un desarrollo y colocaron todo el esfuerzo dentro de Kafka y dentro de sus propios algoritmos para ello. Entonces, algo que es bastante interesante desde el punto de vista para adoptar ese tipo de soluciones, ¿no? Temas de ciberseguridad. Recordemos que Kafka puede llevar cualquier tipo de evento y si tú tienes buenas prácticas y tienes alguna red de honeypot, por ejemplo, puedes empezar a detectar esos digamos, esas
no se llama esas anomalías dentro de las redes y las puedes detectar y llevarlas a tu equipo de seguridad. Y obviamente modernizar lo que llamamos la arquitectura. ¿Sí? Mainframe, consumir información de mainframe, generar cierto tipo de analítica y llevar esa información hacia tus motores de Confluent como tal. Ahora, estaba recalcando el tema de KSQL. Entonces, KSQL se ha convertido un motor importante a la hora de la adopción de Kafka y de pensar en Kafka no solamente como un proveedor de llevar información de A a B, sino que realmente puedas generar esas aplicaciones dentro de el mismo motor. Y hay de diferentes, digamos que KSQL es el entry point, donde únicamente tienes que escribir SQL. Si quieres algo un poco más avanzado, podemos ir a una API un poco más de bajo nivel. Y de ahí que tú puedas procesar información con Kafka Streams. Incluso con SQL se vuelve bastante provechoso. Y dentro de Kafka existe ese concepto, o dentro de KSQL y Kafka Stream existe ese concepto de streams y tablas. ¿Sí? Y eso es lo que realmente hace Event Streaming. Event Streaming es una combinación entre los eventos y cómo podemos representar esos eventos. Prácticamente un stream es una información que llega continua de eventos y una tabla es una representación o es un estado en un tiempo de todos esos eventos. Entonces, si yo estoy jugando ajedrez y estoy haciendo diferentes movidas, quiero ver esa representación digamos, en el segundo 5, pues veo cómo está mi estado en estado 5. Entonces, eso empieza a jugar algo bastante importante en la banca, donde yo puedo tener una transaccionalidad. Y si quiero tener algún caso donde quiera detectar el saldo en tiempo real, podría hacerlo allí también. Entonces, junto con KSQL, yo puedo empezar a tener ese tipo de agregaciones. Y hemos creado todas las funciones hoy en día que tú puedes ver eh, dentro de una herramienta de SQL. Puedes hacer agregaciones, puedes hacer joins, puedes hacer left joins, puedes hacer filtrado, etcétera, ¿no? Y llevar esa información o procesar esa información y consumir esa información ya agregada hace de la solución bastante completa para ello. Donde también se puede asociar el tema de seguridad. ¿Cómo puedo acoplar ya con mi seguridad? Es interesante que podamos resolver casos de ciberseguridad, pero nosotros hoy en día nos integramos a tus sistemas de seguridad que tengas en tu banco, que tengas en tu telco, que tengas en tu compañía. Y así permitas la adopción de quién puede escribir, quién puede leer informaciones que vienen en los eventos, o quién puede ni siquiera procesar o consumir de algún conector en particular. Y estamos expandiendo cada vez más el mundo de Kafka, no únicamente con el tema de seguridad, sino con tener un Kafka también global, donde algunas compañías hoy en día están adoptando, por ejemplo, en Brasil, si hablamos del Cono Sur, donde para sistemas de pago, obviamente, siempre tienen que estar disponibles. ¿Y cómo puedo en diferentes regiones o en diferentes data centers, regiones en la nube o data centers, ya si lo estamos hablando de premise, tener un único Kafka? Y nos quitamos digamos, ese problema de tener disaster recovery, por ejemplo, que a veces no es muy efectivo en la mayoría de las compañías. Los invito a ver nuestra página web. Hay mucha más información. Quiero abrir este espacio para preguntas, inquietudes, hacerlo un poco más iterativo. La semana pasada
estuvimos en nuestro evento que hacemos cada 2 veces al año. Fue virtual, pero igual tú puedes ir al Summit y ver los recordings los cuales se presentaron de diferentes compañías, de qué es lo que ellos están haciendo con Kafka. También estamos llevando Kafka a la siguiente generación, es decir, estamos no únicamente mejorando el performance de Kafka, pero incluyendo características que no existen por defecto en el open source, que también los invito a que vean nuestro proyecto Metamorfosis, que es bastante interesante. Y en el siguiente link tú puedes descargar alguno o los 4 libros que han sido creados por personas dentro de nuestra organización alrededor de Kafka. Hoy en día Confluent aporta el 80% del código de Kafka hacia el open source. Entonces, me gustaría abrir para preguntas. Sí, tenemos una pregunta ahí, no sé si la ves. En el chat. Sí, en la sección de Q&A dice Rodrigo González, te la planteo, dice, bajo el caso de uso de Kafka, como storage de eventos para análisis de fraude, por ejemplo, ¿es posible visualizar esa capa como un warehouse? Dice, con grano de eventos y trazabilidad. ¿Hay casos de éxito reales bajo este caso de uso que se pueda ver como referencia? Digamos que no como un warehouse, ¿sí? Porque dentro de Kafka o incluso dentro de Kafka Streams o KSQL no existe ese concepto de índices, ¿no? Pero puedes almacenar la información y dependiendo de la lógica que estés haciendo, dentro de Kafka hay 3 componentes importantes. Un producer, el clúster de Kafka y consumers. Ese consumer, dependiendo de los offsets que tengas, que hayas declarado, ese offset puede ser unas ventanas de tiempo, puedes traer esa información del caso de fraude mirándolo hacia atrás en el tiempo. Puedes almacenar toda la información, sí, lo puedes almacenar, pero la idea es que a la hora de almacenarlo puedes hacer un replay de esa información. Es decir, puedes analizarlo, qué pasó ese día en el tema de fraude. Puedes hacer totalmente un replay desde el offset 0 de ese día y hacer ese replay. Si quieres almacenar también la información, tienes que mirar cuánto es el periodo de retención que quieras almacenarlo. Hemos tenido casos de éxito con ellos, por ejemplo, en los bancos que te estaba comentando, ING o Capital One acá o Bank of America acá. Pero algo que es importante también es entender que dentro de Kafka tú puedes comprimir y compactar ese tipo de información. O si no, el storage que vas a utilizar es bastante alto y ya la solución deja de ser costo efectiva. Entonces, podrías llevar esa información a otro motor si quieres hacer un análisis posterior. Pero la primera respuesta, el primer response va a ser siempre de Kafka, es decir, con la lógica que tú tengas en Kafka Streams o en KSQL, puedes detectar si hay un fraude y de ahí redireccionar a las diferentes alertas o los diferentes equipos del banco. Y si quieres, puedes dejar la información ahí si es necesario, no hay problema con ello. Puedes dejarlo una semana y después de una semana hacer el dump de eso a otro motor. Y es lo que vemos mucho hoy en día. Hay otra pregunta que ¿es posible usar EDA para peticiones request response? Si es posible, un caso de uso puede ser una transacción financiera. Y sí, eso lo vemos bastante, donde hemos creado también conectores para ello. Y tú puedes empezar a hacer digamos que, apoyarte de los servicios REST para prácticamente ello, ¿sí? Dentro de Confluent existe un REST proxy donde puedes generar esas peticiones y procesar dependiendo que sea la información. Otra pregunta, a nivel de instalación de Kubernetes, ¿existe algún proyecto de Helm estable? Sí, nosotros tenemos un componente que se llama Operator y de hecho utiliza Helm charts para ello. Entonces tú puedes tener Kubernetes, puedes tener Pivotal o puedes tener los sabores de Kubernetes que haya dentro de las nubes, ya sea
Google Kubernetes Engine, Elastic Kubernetes Services en Amazon o AKS en Azure, y encima colocas esa capa de operator en el cual te permite crear pods controlados por tus Helm charts y hacer el deployment en toda la plataforma como tal. Yo hago pregunta ahí, meto una pregunta mía que me gustaría saber también dentro de poco. ¿Cómo ha avanzado el tema de sacar su Keeper de Kafka, que sería para los que estamos en la parte de la implementación también un golazo a nivel de simplificación de la implementación? Sí, hay un proposal que se llama Kafka Improvement Proposal 500, que tiene muchos proposals por debajo. Estamos trabajando en ello en cuanto a remover su keeper, pero reemplazarlos por brokers de control. Entonces, la ventaja de eso es que vas a tener solo un componente que es Kafka o los brokers de Kafka y unos brokers totalmente específicos para reemplazar su keeper. Hemos hecho ya pruebas, hay algunas pruebas que están en alfa y hay un early program de adoption para muy pocos clientes, la verdad. Y en nuestro roadmap está en Q3 del 2021 tener la adopción, perdón, o remover su keeper completamente de la arquitectura. Muy buena noticia. Es un trabajo bastante largo, no es sencillo porque hay temas de seguridad, hay temas de estabilidad, hay temas de metadatos, ¿no? Que ahora Kafka va a tener que, o estos brokers en particulares de Kafka tienen que hacer, ¿no? Existen algunos criterios estudiados para determinar que un caso de uso será mejor por streaming que por batch, o qué recomendaciones nos brindas para encontrar más casos de uso de negocio. Digo que depende de tus SLAs, depende de la urgencia de la información, ¿no? Digamos que los casos que te estaba comentando anteriormente en cuanto a detección de fraude, notificaciones, Customer 360, se pueden atacar con diferentes tecnologías. ¿Sí? El tema es entender cuál es la prioridad, como hablaba yo anteriormente. ¿Cuál es tu caso de uso contextual? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu motivación y SLA para el negocio? De punto de vista, y trabajando desde eso, de las prioridades, los SLA, los KPIs que tienes que cumplir, ahí puedes ir moviéndote hacia atrás, identificar cuál es la mejor arquitectura o tecnología para ello, ¿no? Bueno, aquí hay varias preguntas. 7 preguntas, wow. ¿Es correcto decir que Kafka es una especie de mob más RDBS basado en eventos persistentes con capacidad de replay? Digamos que no es una base de datos relacional. Volvamos al tema de ello. No es una base de datos porque no tiene índices y no tiene ese concepto. Tú puedes tener transacciones ACID en Kafka, sí, dependiendo del tipo de tópicos, como definas tú el tópico. Si es exactly once o es 100% idempotent. Entonces, desde ese punto de vista, tienes el concepto de ACID de las bases de datos, pero no es una base de datos. ¿Sí? No te va a servir para hacer consultas ad hoc o para que puedas llevar información a un BI, ¿no? Que realmente es una consulta que va a sacar información, lo que hacen los BI, ¿no? Entonces, no, desde ese punto de vista no es una base de datos. La comunicación es textual, no sé si entiendo eso, JSON, XML o binario, no sé si te refieres al tipo de datos. Nosotros soportamos hoy en día cualquier tipo de datos, JSON, binario, Avro, XML, soy muy poco fan de XML, Como pienso que todos. eso es muy legado ya y es complejo y la mayoría de las compañías hoy en día están en una migración de XML a un JSON con esquema o Avro. ¿Sí? XML tenemos interceptores que podemos ayudar a sacar el esquema, pero hace todo el caso de uso mucho más complejo, ¿no? Es posible, Joao, pero tal no es vez esa recomendable. pregunta apunta un poco a lo que plantea gRPC, por ejemplo, que en un transporte más basado en binario más que en JSON o en un texto como más human readable, sino más basado en binario para optimizar como la performance de ese streaming. Tal vez esa pregunta como que apunta a ese lado. Ok,
Igual, digamos que Abro y Protocol Buffers hoy en día son soportados y digamos que el throughput o la idea allí, vuelvo y digo, puede que sea muy respuesta de cajón, pero dependiendo del caso de uso, si yo necesito hacer un streaming en bytes o binario, porque necesito maximizar mi throughput, digamos que no es la única forma y no es lo único, podrías hacerlo, pero entonces binario, ¿cómo vas a controlar de pronto los datos? Es decir, la calidad de los datos. Dentro de Confluent o dentro de Kafka existe algo que se llama Schema Registry, que podrías, en cierta forma, limitar el tipo de dato que va a entrar a un tópico. Entonces tú podrías con Schema Registry decir, ok, si el nombre no me llega a un string, rechácelo. Si el gasto no me entró como un double, rechácelo. ¿Sí? Entonces puedes validar los datos antes de que entre. Con binario es un poco complejo. Igual lo puedes hacer. Tenemos compañías que hacen streaming de audio y de video utilizando Kafka y hacen otro tipo de validaciones en sus productores o en sus consumers, ¿no? Pero digamos que va muy a la mano de lo que quieras tú enviar de información y el caso de uso. ¿Qué características técnicas adicionales a las siguientes tiene Kafka sobre un MOM, estado de arte de la industria, replay de stream? Digamos que escalabilidad, performance, el schema registry que estaba comentando anteriormente, el replay del stream, pienso que es importante que tú puedas procesar información y conectarte a diferentes sistemas, también pienso que es bastante importante. En casos de uso de banking, con Kafka se maneja hoy en día transacciones ISO 8583. Sí, tenemos casos de uso en bancos en Brasil, Banco Safra es uno de ellos, donde hemos creado, fue muy custom, ese conector ISO 8583 para exactamente eso. ¿Sí? Estamos haciéndolo en tiempo de respuestas, no lo tengo en mi cabeza, pero sé que fueron milisegundos. ¿Qué beneficios tendría Kafka sobre herramientas de mediación de telco? Esa es una buena pregunta. Estamos trabajando también en telco sobre ello para recibir los CDRs en Kafka como tal, ¿no? Y obviamente el throughput va a depender de la infraestructura que tengas y el número de brokers que tengas. Al mencionar casos de uso con fraud prevention y anomaly detection, es correcto declarar que el valor de Kafka sería el efectuar de manera más eficiente el ejecutar procesamiento. Sí, ese es exactamente el caso que estoy colocando. Va a mejorar mucho más el performance y la agregación de los datos que un data lake. ¿Sí? Por la Todo lo que tú temporalidad, hagas en porque un estás data lake, trabajando sobre los datos reales, no estás yendo exacto. a datos que están almacenados quizás con qué tiempo de antigüedad. Esa es la gran Y ventaja. no únicamente, sino que estás moviéndote a otros sistemas y, por ejemplo, en Spark tienes que, dependiendo, no sé si estás utilizando Databricks o estás utilizando Spark en alguno de los vendors de Hadoop, necesita un pre-warm y esos son segundos importantes que vas a perder a la hora de la detección de fraude, ¿no? No estoy diciendo que los dejes a un lado, puedes llevarlos después para una analítica mucho más exhaustiva, ¿sí? Pero que más que todo hoy en día vemos que un data lake se convierte en un consumidor de Kafka, ¿sí? No es una herramienta de ingesta hacia el data lake. ¿Sí? ¿Qué casos de uso no tienen sentidos con Kafka? Yo pienso que temas de BI, ¿sí? No tienen sentidos con Kafka. Porque no, obviamente no es una base de datos como tal. ¿Qué más podría yo pensar allí? Es el primero que se me viene a la cabeza, de verdad. Almacenar de forma indefinida, digamos que estamos trabajando, pero eso sobre todo, eso es parte del proyecto Metamorfosis, de tener un Kafka infinito. Y Kafka infinito va a que alguno de los casos de uso requiere un gran periodo de retención de tiempo. Y volvemos con el punto anterior, puede que no sea costo efectivo, pero hoy en día vemos que en la nube almacenar es bastante barato, por decirlo así. Entonces, hoy en día ya creamos esa primera capa de tier storage
en Amazon y estamos pronto a hacer el release en Google y en Azure. Se llama un tier storage y es tener un Kafka infinito donde podemos guardar la información en el object storage, ya sea Google Storage, ya sea Blob Storage o S3, y leer automáticamente de estos object storage, ¿sí? Y ese sería el Kafka infinito, donde tú tienes la data fría en este tier storage, en estos object storage, y la data caliente en los brokers como tal, ¿no? Entonces, eso puede ayudar mucho a mitigar el tema de que yo no quería guardar información en Kafka, por ejemplo. Estamos intentando también llevar eso a on-premise, con los object storage on-premise, pero la primera tarea hoy en día es la nube como tal, ¿no? Apuntar a la masividad, al 80-20, donde están principalmente Sí, ocurriendo las cosas hoy en día. exacto. Eh, Actualmente estoy usando Kafka a través de Confluent Cloud. Genial. Tengo dudas de cómo implementar RBAC para producers, consumers, ya que actualmente hago todo a través de APIs Keys, pero tengo la problemática que eso no limita a que se pueda solo consumir o solo publicar de Kafka. Ahí, no sé si estás creando esas Service Account o estás creando Access Control List para quien puede leer y publicar. Sé que en nuestra nueva versión que va a salir a finales de este mes, la 6.0, tú puedes crear esto de forma gráfica dentro de Confluent Cloud, tener esos controles de acceso y quién puede crear o no crear. Entonces, muy seguramente tienes que ver cómo puedes implementar los Access Control Lists y crear esos Service Controllers utilizando las APIs. Por experiencia, en GCP tuve un problema con respecto a los tópicos, en el cual cuando por una cantidad de tiempo no llegaba a eventos en los proveedores, el tópico se rompía y dejaba de notificar los eventos. ¿Este escenario es algo particular en GCP o fue alguna falta de configuración en el proveedor? El proveedor generaba eventos mediante un bucket. No sé qué, si estabas utilizando el PubSub o estabas utilizando Kafka. Es un poco, no sé qué responderte allí. Pienso que, no sé cuál sería la problemática. Si tú tienes información en el bucket, en el Google Storage, tú podrías generar esos eventos de estar leyendo como un file spooler y generando los eventos allí inmediatamente, ¿no? Parece una conjunción entre Cloud Storage y PubSub y alguna Cloud Function, por Sí, ejemplo. Pruebe no, que ahí no. hayan tenido algún tipo de desconexión en ese aspecto. ¿Algún caso de uso de IoT, específicamente sistemas SaaS y ABL? Sí, dentro de Confluent hay un MQTT proxy. Estamos trabajando también para mejorar la efectividad de IoT. Tenemos muchos equipos de manufactura y hay unos nuevos protocolos en los cuales estamos también implementando. Te podría enviar más información, no estoy muy... cuáles son esos protocolos que hoy en día están, pero estamos trabajando en equipos de manufactura en Europa, en Alemania especialmente, en casos de IoT bastante profundos. Es recomendable tener Kafka Open Source en un ambiente on-prem sincronizados con Confluent en cloud. Digamos que ese es uno de los casos de uso interesantes, tener ese bridge to cloud, donde puedes enviar información a la nube de tu on-prem. Puedes hacerlo sin ningún problema. Nosotros tenemos un componente que se llama Confluent Replicator, o puedes utilizarlo con Mirror Maker y también no hay problema ninguno. Replicator tiene algunas bondades, algunas facilidades, pero podrías hacerlo sin ningún problema también, ¿no? Excelente, Joao. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, también la claridad de tu exposición y los muy buenos ejemplos que pudimos ver. Realmente nos ayudaron a despertar también ahí ideas y cómo poder llevar nuestras empresas al siguiente nivel. Queremos invitar a todos los participantes a que puedan estar en contacto con nosotros. Como API Service somos partner oficiales con Confluent, trabajamos muy de la mano con Joao y
les dejamos la cordial bienvenida, que puedan responder la encuesta que les vamos a enviar posteriormente, que puedan entrar en contacto con nosotros. Si tienen más dudas, más preguntas, pueden verlas con nosotros. Sabemos que muchas se nos van a escapar y tenemos por eso al experto con Joao, podemos hacérselas llegar y podemos también llegar a visitarlos en sus empresas, conversar con ustedes, entender sus casos de uso y ayudarle a ver cómo Confluent ahora podría hacer el match ahí y encontrar una solución de alto nivel. Queremos agradecerle muchísimo su participación y nuevamente agradecerle a Joao por la excelente presentación y a invitarlos a visitar apiservice.cl para más información. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta la Muchas próxima. gracias a Muchas ustedes. gracias, Joao.